Bueno, es un tema que ha adquirido ribetes dramáticos en el último tiempo. Y este fin de semana, un hecho histórico en términos delictuales, 3 personas asesinadas cuando se opusieron al robo de sus vehículos. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué políticas deberían implementarse para frenar este tipo de delitos? Esas son algunas de las interrogantes que nos plantea Marilyn Pérez en la siguiente nota. Tiene pistola, disparándole al auto. En lo que va del 2022, ya son casi 8.000 encerronas registradas, un aumento de más de un 100% en comparación a otros años. Sin embargo, la violencia desmedida parece ser el denominador común de quienes cometen estos delitos, ya que la agresión a las víctimas se origina aunque no exista resistencia. Así quedó en evidencia este fin de semana. Pero la luz no se apaga por estos desgraciados, no se va a apagar. Y eso es culpa de los políticos de este país que no han hecho nada. La justicia, el poder judicial no está haciendo su trabajo. Los detectives, los carabineros pueden tomar a la gente, pero entran y salen. Conmocionado por lo que le sucedió a su padre, este joven, en medio del dolor, exigía justicia para los responsables. Pero, ¿dónde se está fallando? El problema radica fuertemente en que los tribunales son muy garantistas. Le dan muchas facilidades a los delincuentes que actúan en la encerrona. Y hay que ser súper claro. Hoy, lamentablemente, un detenido pasa por receptación, que es una sanción menor, porque el delito ya pasó de muchas horas. Si bien muchos concuerdan con Jorge Valdés que el problema está en las leyes garantistas, para el fiscal Bono Cuore el tema es más de fondo. Investigar este tipo de delitos, a menos que sean bandas, es muy difícil para la policía y para la fiscalía, salvo cuando se les detiene por delitos flagrantes, es decir, apenas ha ocurrido el hecho. Sin embargo, en este tipo de hechos, como son de difícil investigación, de todas maneras queda el recurso de investigar a las personas por el delito de receptación. Que vean vehículos pasar de carabineros, eso desincentiva el hecho de que ocurra. Por otra parte, que investigaciones logre dar con los delincuentes una vez que lo cometen, ¿cierto? También va a desincentivar eso. Entonces, sumado a estas dos cosas, ya es un aporte. Pero luego de esto, ¿cierto? Tiene que venir el Poder Judicial y la Fiscalía en que hagan el trabajo que viene posterior y los tribunales condenar. Intentando reducir estas cifras rojas de encerronas, hace un par de meses Carabineros implementó un plan anti-encerronas llamado ANEN. Los resultados en términos de detenidos han sido favorables, o por lo menos así los números lo indican. Desde mayo a la fecha se han intervenido 10 comunas con más de 15.000 controles y 87 vehículos recuperados y 358 detenidos. Aquí nos queremos detener. ¿Podría ser este uno de los factores de aumento de las encerronas? Considerando que un 71% de los aprehendidos presenta detenciones anteriores, ¿será que su estadía en la cárcel no es efectiva para todos los que cometen estos delitos violentos? Y es por eso que constantemente estamos viendo cómo asesinan a personas en las calles, cómo de alguna forma se reorganizan las pandillas juveniles para actuar en forma violenta y agresiva. Si los tribunales y los jueces de garantía no aplican mano dura, esto ya es un descontrol. Detrás de las encerronas y del robo de vehículos, así como en el marco del narcotráfico o en el tráfico ilegal de migrantes o en el contrabando, detrás hay organizaciones criminales que tienen un negocio y que usan violencia y armas de fuego para proteger ese negocio. En el caso de las encerronas, en particular, como ustedes saben, se le encargó al subsecretario de Prevención del Delito llevar y coordinar un plan. Por lo pronto, el gobierno instruyó al subsecretario de Prevención del Delito un plan que permita mayor control sobre vehículos que circulen sin patentes. Pero, ¿será esta la solución? ¿Estaremos atacando realmente la raíz del problema? ¿Qué tiene que pasar para acabar definitivamente con las encerronas y portonazos? ¿Cómo podremos recuperar la seguridad en nuestras calles? Bien, bueno, pues aparentemente, Mirna y todo el panel, nuestra sociedad
se durmió en los laureles, porque definitivamente los delincuentes van 10 pasos adelantados para lo que sucede en este tipo de delitos. Hay organizaciones de verdad, criminales, una industria sin chimenea que funciona todos los días. Son cerca de 30 encerronas todos los días, 8.000 encerronas en lo que va corrido de este año. Sí, es una locura. Es una locura y que genera uno de los delitos que mayor temor, por razones evidentes, genera la ciudadanía. Queremos sumar a esta conversación al general del retiro de Carabineros, Daniel Tapia. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿en qué está fallando la policía uniformada para que este delito siga creciendo de la forma en que lo está haciendo? Yo creo que esa afirmación de que en qué está fallando la policía uniformada me parece que no es muy correcta. No le gustó. No me gustó. ¿Por qué? Porque el sistema... Oye, pero ¿hay algún mea culpa de parte del sistema policial? Porque hay un diagnóstico que todos comparten, que los fiscales están colapsados, que los jueces son garantistas. Pero yo también siento de que desde el punto de vista policial hay que cambiar las estrategias para enfrentar este delito. Sí, pero el sistema hay que mirarlo en forma integral y sistémica. Aquí la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, es una parte de un sistema. Por lo tanto, miren, les voy a dar un dato. Si comparamos el periodo, y va en la respuesta a lo que me dice Mirna, si comparamos el periodo desde enero al 11 de septiembre del 2021 versus este periodo de este año, 2022, se detuvieron a 240 personas por delitos violentos de automóviles. Y hoy día, a la fecha, van 545, es decir, ha habido un aumento de 305 detenidos más en el mismo periodo de tiempo. Y eso no habla precisamente de que no hay una eficiencia policial, muy por el contrario. Aumentó el 127% en las detenciones. ¿Y qué pasa con esas personas? Pero en la calle ha aumentado el número de delitos. Bueno, o sea, puede ser mucha la eficiencia de la detención de las personas vinculadas a este delito, pero los delitos han aumentado. Pero voy a eso y llevémoslo a cifras concretas. El mismo periodo de tiempo, los casos fueron 4.044 casos el 21 y este año llevamos 8.957 casos, casi 5.000 casos más de robos de vehículos en forma violenta. Alcalde, ¿usted diría que está fallando Carabineros también dentro de esto que es multifactorial? Primero, la primera afirmación general... Apóyeme, alcalde. No, que no le gusta. Lo que pasa es que una primera... Sí, pero una primera afirmación general es que todos, absolutamente todos los órganos del Estado en algún punto estamos fallando, porque si no, no tendríamos la situación que tenemos. Y por tanto esto incluye a las policías. Dicho eso, yo comparto que han habido mejoras en relación a el porcentaje de detención. ¿Cuál es el punto? Que complementariamente a la labor de las policías tienen que haber modificaciones legislativas. La Política Nacional de Control del Crimen Organizado de este gobierno incluye, entre otras cosas, la discusión de un proyecto de ley que establece más medidas intrusivas de inteligencia para desbaratar las bandas de crimen organizado. Porque hoy la ley entrega herramientas en materia de políticas intrusivas solamente en el contexto de la ley de drogas, la ley 20.000. Y el hecho de tener más herramientas para combatir a las bandas criminales permite, por ejemplo, que pudiéramos desbaratarlas antes de que se produzcan o que sepamos cuáles son las redes de comercialización de los autos robados o que efectivamente veamos quiénes son las personas que adquieren estos vehículos, no siempre de buena fe. Adicionalmente, hay que incrementar las políticas en materia de capacidad para erradicar el patrimonio mal habido por parte de las bandas. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque resulta que tú detienes a estas personas y muchas veces son parte de una banda, la detienes a ella, pero sigue la familia controlando un poder económico. Pero esas son detenciones solamente. ¿Qué pasa con esas personas después? ¿Cómo funciona el sistema? Porque si Carabineros efectivamente está deteniendo más personas, es una buena noticia. Es una buena noticia, pero también tenemos un alto porcentaje de detenciones que quedan, ¿cierto?, con medidas cautelares, que al final de cuentas el delincuente no las acata. Eso es muy claro. Entonces aquí cuando yo digo que hay que mirar el problema de manera integral y sistémica, es que todos los órganos del Estado... Mira, el alcalde está dando en el punto. Aquí estamos hablando de crimen organizado. Sí. Y cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de una estructura, de una organización, de roles, funciones, delitos conexos, tráfico de armas, patrimonio. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo que se está haciendo en el combate a las drogas. General, pero se está hacia la cabeza. Se está combatiendo efectivamente como un crimen organizado, porque yo lo que veo que en este plan anti-encerronas
solo se está saliendo en labores preventivas y buscar terciarse, como dirían en la jerga, con una encerrona o un portonazo, es como buscar con una aguja en un pajar. Sí, yo hago el símil, era lo mismo que ocurría antiguamente. Nosotros íbamos a tener al que estaba vendiendo en la esquina la droga, ¿cierto? El herrero, el soldado. Pero no veíamos tras las organizaciones, que son las que proveen de la droga. Acá hay que hacer el mismo trabajo. Porque aquí hay organizaciones. Daniel, quiero pedirle lo siguiente, porque el alcalde Durán dice que todos están fallando. Entonces, yo quiero preguntarle a la alcaldesa Peñalosa, ¿quién es el que más falla? Si es que tenemos que poner una lista de jerarquía, una jerarquía respecto de quiénes están fallando más. No sé si uno podría decir quién es el que más falla, porque ahí podríamos caer en un juego que podría ser más odioso. Y estamos hablando de un tema que es demasiado sensible para la ciudadanía y para todos nosotros. Ahora, bajo la lógica de las policías, y quiero volver a llevarlo al ámbito local, lo que uno ve es que podríamos hablar de la estrategia, de mayor tecnología, de las leyes pendientes o las leyes por crear. Pero acá la estructura tampoco está dando abasto y creo que esa sí tiene que ser también una urgencia. ¿Cuál estructura? Sabemos que año a año decae fuertemente el interés por postular a la Escuela de Carabineros. Sabemos que hay más delitos, más bandas organizadas, más crimen organizado, pero menos carabineros interesados. Entonces eso también tiene que ser una... Pero los cupos se llenan al final, ¿no? Sí, se llenan. Sí, se llenan. Se llenan, pero todo el universo lo está restringiendo. O sea, si... A ver, para decirlo de una forma... O sea, hay menos interés, se demora más el proceso, pero se llenan los cupos. Pero lo que podría pasar lo mismo con las elecciones. Siempre van a estar las sillas para los diputados y diputadas y siempre se van a llenar. La pregunta es, ¿se llenan de los mejores? ¿Se llenan de los que tienen mayores aptitudes? Para que no se genere la sensación de que no hay... Acá tenemos un tema con carabineros que... Ahora también, perdona, también es cierto, lo vi en un reportaje, que habían algunas restricciones que eventualmente eran innecesarias. Había un caso bien emblemático, una persona que le faltaban 2 centímetros y no le permitían entrar. O por ejemplo, que muchas personas que ingresan a Carabineros tienen que costearse y eso tiene un costo importante. El alcalde Durán me está dando la razón en el punto. O sea, tenemos que efectivamente ver cuáles son las estrategias para aumentar el interés en participar a Carabineros y en paralelo, cuáles han sido las acciones o señales que han debilitado ese interés. Ya, pero espérese, es que Daniel, ayer el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, lo planteaba de la siguiente manera: es que hoy día los delincuentes no le tienen miedo a los policías, es que los carabineros están debilitados, ¿no es cierto? Otros hablan de que tienen que estar con armas automáticas, ¿no? Bueno, otros dicen inhibidos, que hay un proyecto de ley para que les den armas automáticas porque se están enfrentando a delincuentes que tienen muchas veces armas de guerra. Que no me parece ese proyecto, porque eso es... Ya. Bueno. Pero por eso le pregunto, en ese punto, ¿qué opina? Yo creo que el referirse solamente y puntualmente a una responsabilidad de Carabineros en el sentido de que el delincuente no le tiene el respeto o el miedo a Carabineros, no, eso no es así. El delincuente no le tiene respeto al sistema. Es decir, el delincuente sabe que frente a la comisión de un delito tiene un alto porcentaje de aminorar la pena, buscar algún resquicio legal. Usted dice el sistema judicial. El sistema en su conjunto. La doctrina internacional habla de que el delincuente le tiene miedo o temor al sistema cuando todas las instituciones funcionan de manera, ¿cierto?, organizada y sistémica. Es decir, la policía me detiene, hay un proceso de investigación que es eficiente, el tribunal me aplica una pena, ¿cierto? Y esa pena significa que yo tengo que purgar, cumplirla en la cárcel y no tengo ninguna otra estrategia para poder eludir, aminorar mi responsabilidad. Ahí el delincuente quería preguntar, general, ¿qué le parece que Carabineros o la Policía de Investigaciones detenga 20, 30 veces a la misma persona por el mismo 93. delito? Hemos tenido casos en Las Condes y queda como receptación cuando todo el mundo sabe, y los mismos tipos lo confiesan cara dura, que son los ladrones, no son los receptadores del vehículo. Pero perdón, además porque me tengo que ir, solo quería decir, perdona, nosotros hemos propuesto muchas veces una modificación legal, porque hoy día a ti te detienen en un auto, detenido en un portonazo y te detienen por receptación. Debiera la ley prejuzgar, presuponer que quien está con un vehículo que ha sido robado en un portonazo forma parte de una asociación ilícita. Exactamente. Por eso yo quiero insistir, hoy día hay una política nacional contra el crimen organizado que considera estas variables. Y una última cosa que quiero dejar antes de irme es que hay que insistir en el tema de la ley de control de armas. La cantidad de armas legalmente inscritas que hoy día están en manos de delincuentes es
enorme. Ya, pero espérese que lo menos del 18%. Lo miró con escepticismo. Ojo, menos del 18%. A ver, antes no Ese se alcalde vaya. no se puede ir porque Pero nos va a eso dejar también- Me tengo que ir. No dejé para la polémica acá. Es que no es enorme. Lo están no es desmintiendo enorme. por dos lados. No, es que Franco, Daniel Tapia hizo una cosa así como que no me está tincando lo que dice. ¿Por qué? Es que, disculpe alcalde, ver el No, problema dele, de manera dele. parcializada. O sea, aquí, No le voy a prestar ropa de honor. Mire, el armamento que tiene el propietario en su casa es para defensa personal y es un porcentaje mínimo dentro de todo el armamento que anda circulando. Obvio. El delincuente, yo no tengo una subametralladora, un fusil semiautomático en mi casa que anda trayendo el narcotraficante. Entonces, ¿cómo ¿Debería puede? tenerlo la policía? Pues si la policía los tiene, por eso que yo delante le No, levanté pero el los ojos. carabinero que A va ver, a un... O sea, sí, a lo ver. tiene el GOPE. A ver, no. A ver, Pongamos, entendamos aterricemos quiénes lo la pelota. Por eso que yo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando me dicen a mí que van a presentar un proyecto para que la policía pueda tener la facultad de utilizar armamento Ya. semiautomático o automático, yo digo, pero si eso siempre lo ha tenido esa facultad. El problema es el siguiente, yo les voy a recordar. La mini UCI, ¿qué es lo que es? O la UCI, ¿qué es lo que es? Es una Cuéntenos. subametralladora. Y eso Ya. la tiene Carabineros. Entonces, ¿por qué no la Bueno, usan? Bueno, es que aquí vamos a otro punto. Están amarrados. Vamos a otro punto. La carreta nunca se va a mover, como decimos en el campo, si no se mueven los bueyes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? O sea, si no hay un impulso político en esto, una decisión política, obviamente que las policías tienen que manejarse en ese ámbito. Me explico. ¿Qué está pasando, general, en para que la la década gente del entienda 90, claramente? ¿No se utiliza ese armamento? en la década del 90 todos utilizábamos la subametralladora, la pistola, ametralladora UCI, con Pero cuando cargador. ustedes, todos, ¿quiénes son todos? Todos ¿Los que los están en la carabineros calle que estaban en la también? calle, ¿El todos. carabinero que va a hacer una ronda también? Andaba con su pistola ametralladora Oiga, UCI. para entender, ahora, porque el tema Pero es muy complejo. ¿Cuántas? Oye, ¿Qué y significa eso, esa, pero qué y eso significa por esa arma? una política, Pero esa arma una que es política, mucho más una política, potente, se guardaron dispara esos más rápido. armamentos. Y hoy día el carabinero anda con una pistola, un revólver. Eso es lo que corresponde por lo demás Oye. en una sociedad civilizada. No podemos andar todos los carabineros con una subametralladora en la Me calle. parece que hoy día la cosa Oye, es bien distinta. me tengo que ir. Mira, CIPER Chile. A ver, Si atendemos al último boletín del Observatorio de la Violencia emanado de la Fiscalía Nacional, de las casi 3.000 armas que se incautan anualmente en Chile, al menos en la zona central del país, la mayoría corresponde a armamento inscrito por civiles. Pueden ver el Sí, artículo. yo le corrijo al tiro. Entonces, yo solo quiero decir, pero es que yo de verdad me tengo que ir y pido excusa. pero mira, está bien. solo quiero, porque no quiero llevar al debate a cifras más, cifras menos. Lo que quiero decir, hay que tener una política de control de armas integral, de persecución de las armas ilegales, de desbaratar el ingreso de armas Las importadas fronteras, a través de aduanas, que ustedes saben las ingresan por piezas y se arman Desarmadas, después las acá. desarmadas. Están las armas que se adecúan, incluidas las pistolas a fogueo, que después de manera fácil se convierten en armas de fuego, y está el tema de las armas legalmente inscritas. Y el estándar para inscribir armas sigue siendo muy bajo. Y el control de quien inscribió un arma es ineficiente. Es decir, tú inscribes un arma legalmente y después no sabemos si esa persona la perdió, la heredó, falleció la persona. Queda claro. En Es que yo siento que eso es una y por salida tanto hay que integrarlo tranquila. también. Y con Les esto pido me voy. excusa por irme, Ya. pero Lisa, está muy bien. está Siento muy que es bien, más muchas fácil gracias. salir a investigar las armas que están correctamente inscritas que aquellas que están entrando ilegalmente. O sea, partir por el atajo. O sea, hay no que es hacer caminar, ambas, por la- hay que hacer ambas. O sea, me reconoce que se puede caminar y mascar chicle. Sí, yo por lo menos Lo hace, camino, usted lo hace. masco chicle, Trota, y me voy ahora anda en metro. a una actividad de arborización. Ya, gracias alcalde. Gracias, Que vaya muy muy bien. bien. Chao, chao. Gracias. Yo creo que hay un muchas punto Ya, a ahí ver. en las armas que está mencionando el alcalde, porque esas armas que han sido legalmente inscritas, también hay un modo operandi que el delincuente utiliza, ¿cierto?, a una persona que no tiene antecedentes, él va, compra una pistola, o así se hacía hasta hace años atrás, y posteriormente el delincuente recuperaba esa, no en un robo, sino que la persona decía, se me extravió, se me perdió, Es que lo y que pasa a y no hay engrosar las cómo seguir- cifras. Y no hay cómo hacerle el seguimiento, ¿no? ¿Ah? No hay cómo hacerle el seguimiento. Si yo digo, ups, se me perdió. Bueno, ahí tiene que haber una denuncia y esa denuncia tiene que hace investigarse. Por lo tanto, tiene que corroborarse que efectivamente él la perdió, la extravió, ¿cierto? O Oiga, Pero el general Tapia decía algo que yo creo que es bien importante, que lo habíamos Adelante. conversado en los bloques anteriores, que son la determinación, el coraje de la autoridad. O sea, si efectivamente hoy día nos preguntamos por qué Carabineros está
llamándose a retiro más tempranamente que en años anteriores. ¿Por qué están postulando menos? Es porque efectivamente, a mi juicio, la autoridad no ha sido categórica y clara en entregar toda el espaldarazo para que Carabineros pueda hacer su actuar en los hechos violentos y en los hechos que se requiera. Eso no quiere decir que abramos la puerta para que ocurran cosas que no tienen que ocurrir. Pero hoy Carabineros está siempre respetando la ley. Está como echado para atrás. Quiero tomar eso porque no tiene el contexto que lo va a apoyar. Quiero tomar ese argumento, pero muy breve. Le voy a dar la palabra todo el tiempo que usted quiera, pero tenemos que hacer un corte. ¿Me permite? Pequeño corte y volvemos con más Tu Día acá en Canal 3. Eso hay que decirlo. Lo que falta es apoyo político. Pero un ex ministro del Interior dice en El Mercurio, estoy hablando de Jorge Burgos, sí, Carabineros probablemente evita repetir experiencias complejas que concluyeron de manera muy reprochable. Bueno, hay un tema también de seguridad personal. Hoy día el carabinero cuando procede tiene más posibilidades de ser acusado que ser protegido o ser apoyado. Bueno, ¿y eso inhibe el actuar de Carabineros? Obviamente que inhibe de alguna manera, o uno, entonces, más que inhibir, uno toma mayores precauciones. ¿Por qué? Porque tenemos muchos carabineros que están procesados hoy día por acusaciones que muchas veces son falsas. Hay otros que sí tienen razón de estar en una condición de un procesamiento. Pero en la mayoría de los casos el carabinero actúa conforme a la ley. Ahora, yo insisto en el apoyo político, si queremos tener, mire, y voy a dar, era lo que me había quedado pendiente. Dele. Hoy día tenemos una proporción de la dotación policial que no es la suficiente para poder abocarse a todos los casos que son de investigación policial y de prevención. Entonces yo les pregunto, ¿quién es el responsable de poder apoyar a las instituciones cuando tienen un parque vehicular que ya está obsoleto, que está malo, que no tiene posibilidad de ser utilizado en la calle? ¿Es responsabilidad de quién eso? De la parte política. Por lo tanto, si queremos una policía eficiente, hay que capacitarla, hay que especializarla, hay que darle los recursos tecnológicos para lograr una eficiencia. De lo contrario, siempre van a estar girando, haciendo un círculo vicioso. Y eso uno lo ve en las comisarías y lo ve en los territorios. Ve efectivamente que... ¿En qué hecho concreto se ve, por ejemplo, esa falta de eficacia policial? Más que nada me quiero detener en el punto que decía el general de cómo también las herramientas no están bien descentralizadas o no llegan a tiempo. Por ejemplo, en Las Condes hay 2 comisarías y antes y cuando fue todo el evento de octubre del 2019, si no hubiese sido por la revisión de los alguaciles, que finalmente es la sociedad civil organizada en torno de apoyo a Carabineros, que ellos fueron los que prestaron todas las herramientas financieras para hacer, mire, esto suena como chiste trágico, el cambio de aceite, la revisión técnica, las razones por las cuales los autos de las comisarías no podían estar circulando, no habían estado disponibles para octubre del 2019 y para los meses siguientes. Ya, entonces, pero los delincuentes de alguna manera, perdón que la interrumpa, alcaldesa, ¿perciben esto, Daniel, en el sentido que Carabineros está golpeado por un montón de razones, por todo el proceso que vino después del estallido? Lo hemos conversado cuántas veces, Daniel. Sí. Por lo tanto, ¿el delincuente percibe que esta policía está más debilitada que antes? Sin duda que sí, es parte del costo-beneficio. ¿Qué costo tengo yo como delincuente para delinquir, cierto? ¿Y cuál es la represión o la represalia que puedo tener yo por una acción policial eficiente o una judicial? Muy mínima. El delincuente percibe esa cultura de impunidad. Por lo tanto, se repercute directamente en lo que es la comisión de los hechos delictuales. O sea, eso es innegable. Hoy día el delincuente no está inhibido, no tiene miedo, no tiene temor de la acción policial y menos de la acción judicial. En general, ¿qué siente usted cuando, por ejemplo, después de algún reportaje que muestra la eficacia policial para detener a bandas de ladrones de autos, después estos quedan libres y sacan las pantallas de sus televisores a la plaza pública para que todo el resto vea cómo se divierten viendo eso que hacían en la calle, robando vehículos? Bueno, ahí se generan 2 reacciones. Una es la interna, de que un trabajo, porque desarticular una banda organizada o crimen organizado, ¿cierto? Requiere tiempo. No es igual que en las películas que a uno le dicen a los dos, toma, aquí tiene una carpeta, investigue un caso, y los detectives pasan todos los días, o los policías, investigando ese mismo caso. Es como los fiscales, están llenos de casos. Están llenos de casos, entonces al final la eficiencia pasa por tener 10, 15, 20, 30 investigaciones en curso, y yo saco una después de 3 meses. Y bueno, ¿eso afecta a la labor policial? Yo diría que afecta a la estadística, pero el interés no, porque el carabinero sabe que puede ocurrir eso, sabe que puede haber un resultado adverso en otra esfera del proceso. Porque eso lo planteo directamente, cuando uno conversa en el off the record con algunos policías, dice, ¿y qué saco con detener nuevamente a este tipo si va a quedar por receptación y va a quedar con una medida cautelar y nuevamente va a volver a lo mismo?
Yo no comparto esa idea, porque el carabinero va a detener igual. O sea, mire, yo hice un estudio, hicimos un estudio en ese tiempo, hasta el 2017, de los más reincidentes, los que tenían más reincidencia, y habían delincuentes que tenían más de 100 detenciones que estaban en la calle. Es un absurdo. Y no voy a dar el nombre de un caso concreto, pero tenemos un homicida de 2 personas, su madre y su hijo, y después mató a una tercera persona y estaba en libertad, estaba con un beneficio. Y lo que planteas tú, Emilio, creo que también tiene una bajada a la ciudadanía. Cuando uno ve una policía debilitada por esta determinación política o etcétera, lo que también pasa es que la gente deja de denunciar. Y si los vecinos dejan de denunciar, finalmente las policías y las instituciones son ciegas a lo que está pasando. Es como que los datos no existieran. Pero alcaldesa, yo le agrego un poco más de pelo a la sopa. Denuncian muchas veces y la respuesta frecuente que encontramos de esos denunciantes es que no los llaman, ni siquiera para interrogarlos, para preguntarles, para entregar nuevos antecedentes. Solamente le llega una carta a su domicilio diciendo que se sobreselló por falta de antecedentes. Y muchos carabineros le dicen a las personas, usted busque las pruebas, usted busque el video. Es que a eso me refería, ese era el cierre. Eso pasa. Ese era el cierre del argumento. Hoy día la frustración o el entender que a la institución le falta mayor capacidad técnica, mayor capacidad tecnológica, mejor infraestructura, etcétera, le faltan todos los elementos como ergonómicos para poder hacer bien su función, es responsabilidad del Ministerio del Interior, es responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad política. Ese es un punto. Ahora, pero cuando ustedes dicen apoyo político, yo me quiero detener en las palabras del presidente de la República en la cuenta pública, y dijo: quiero agradecer a quienes arriesgan su vida por la patria y por la seguridad del resto, como por ejemplo el sargento primero Luis Rojas, a quien fue a visitar hace pocos días al hospital de Carabineros, quien fue secuestrado y baleado en una comuna de Santiago y abandonado a su suerte, y que hoy día afortunadamente está bien. Pero en él se representa el sacrificio que muchas veces cumplen miles de carabineros que arriesgan su vida para proteger al resto. ¿No es suficiente eso? Bueno, ¿No es apoyo yo político le voy a contestar con otro dicho campesino. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Usted no está diciendo ¿Estas son palabras que se las lleva el viento? No, usted no está diciendo que estas palabras no sean sentidas por el presidente, sino que se tienen que traducir en acciones Son sentidas por el presidente, pero hay que traducirlas en hechos concretos. A mí me gustaría que el parque vehicular hoy día, si queremos tener la policía afuera en la calle, en las poblaciones, patrullando, y no que llame la vecina y le diga, ¿sabe qué? No tenemos vehículos, en media hora más vamos, porque el único carro que tenemos disponible está en otro procedimiento. ¿Entonces ya ponerle más plata a Carabineros? Más plata no, sino que le asignen más recursos logísticos. Es decir, es plata. Bueno, el gobierno tiene que ver esa parte de dónde sacan los vehículos. Más certeza para poder operar como la ley hoy día les permite operar. Así es. Porque lo que estás quedando es una sensación de impunidad y que quienes están llamados a combatir la delincuencia en los distintos niveles no lo pueden hacer o porque faltan herramientas de recursos físicos, tecnológicos para poder desarrollar las investigaciones o porque no está la espalda a la para cuenta pública, hacerlo. alcaldesa. 1.800 millones de pesos en mejorar las capacidades periciales de la Policía de Investigaciones. 40% el ingreso de personal de Carabineros para el año 2023. 4 cuarteles policiales, Arauco, San Felipe, Coronel y Las Cabras. Construcción de 5 cuarteles policiales, Taltal, Concepción, en Arica, Longaví y en Maipú. Y la Política Nacional contra el Crimen, que son 3.000 millones de pesos. ¿No es esto lo hago también porque no tenemos ningún representante aquí del gobierno, pero el punto es que esto se nos dijo en la cuenta pública. Es poca plata, no es buena idea, es un punto de partida menor, para entender, porque en el fondo... Todo suma, si uno no se basa en la crítica por la crítica, todo suma. Lo que tenemos que ver es si efectivamente es suficiente, si llegó tarde o no llegó tarde ese mensaje, porque los presidentes en sus cuentas públicas y los alcaldes también hacemos cuentas públicas. El papel y la palabra y el discurso da para todo. Lo que tenemos que ver ahora es cómo eso se vuelve en acciones concretas. Y si muchas de esas medidas, como tú bien leías, van a ser para el 2023, 2024 y etcétera, ¿qué pasa ahora? ¿Y usted, si el problema lo estamos viviendo día a día? Estos datos, este dinero, ¿le parece razonable, bien, llega tarde, falta mucho más? Yo le voy a dar una respuesta como ex carabinero. A mí, que me digan 3.000 millones, que van a hacer esto, cierto y esto otro. A mí me interesa, ¿sabe qué? El problema lo tengo. Mira, tengo 10 carros, 10 vehículos policiales que están en pana y no los puedo sacar a la calle. No me hable de miles, arrégleme estos 10 carros. No puede depender de los alguaciles. Y ahí yo me muevo. Entonces, claro, porque eso es un discurso político, bien intencionado, ¿cierto? Pero en el contexto práctico, yo que estoy en la calle y cuando me llama la vecina y hay un dolor en el carabinero cuando no puede asistir a una emergencia de manera rápida. Te llaman, no puede ocupar el auto. ¿Eso? Vamos a ir, trata de dar una respuesta al carabinero porque no puede decirle que no. Claro. Apenas se desocupa el carro que está en otro procedimiento que está 3 horas, nos vamos a ir al suyo.
y resulta que tenemos 5 carros que están en pane. Y lo complemento, y en el día a día, lo que muchos municipios hacemos, y acá hablo con la propiedad de seguridad municipal de Las Condes, es destinar los recursos a esas acciones, a complementar esa labor, porque no la reciben desde el nivel central. Entonces, por ejemplo, los patrullajes mixtos. Nosotros tenemos un número de patrullas que ponemos a disposición para hacer patrullaje mixto con carabineros, porque ellos no tienen la dotación vehicular. Mira. O ponemos a disposición nuestros 108 inspectores para poder, en una tarea muy coordinada y en el minuto a minuto, la dotación que ustedes no tienen efectivamente en las calles. Entonces, creo yo que no puede depender ni de los ingresos ni de la voluntad de los municipios complementar la labor de carabineros en algo que debiera ser el desde de la institución. Bien, bueno. Queremos agradecer entonces, alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros, Daniela Peñalosa de Las Condes, Daniel Tapia, general del Retiro de Carabineros, también muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.